Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Continuamos con el programa Las Pulsiones. Pulsión que habíamos dicho que no era sin estar articulado como concepto con otros conceptos. Es decir, que el concepto de pulsión mínimo tenía que ser pensado con el concepto de inconsciente, con el concepto de repetición y con el concepto de transferencia, que ya habíamos hablado un poquito. Hola Marta, hola Fernando. Ya habíamos hablado algo de esa relación y seguiremos hablando. Y nos habíamos detenido o habíamos iniciado un tema acerca de la pulsión en el programa anterior, que teníamos que pensar la pulsión con 5 niveles, ¿no? 5 niveles. El 4 siempre está en juego cuando hablamos de pulsión, porque decíamos que tenía 4 elementos en su estructura. Tanto había que diferenciar la fuente del objeto, del flujo y de la manera de gozar o del fin. Y que dependía de esos 4 elementos que el surgimiento del sujeto, después del movimiento que partía del cuerpo la pulsión y retornaba a él, hacía surgir un sujeto que podía ser o bien un sujeto en una posición en el lenguaje, digamos, que consideramos normal, o neurótica, o psicótica, o perversa, o psicosomática, según en qué lugar se posicionara el sujeto. También dijimos que Freud hablaba de el polimorfismo de las perversiones como desvíos de la fuente, desvíos del objeto, desvíos del empuje y desvíos del fin. Es decir, que el 4 estaba constantemente presente. También habíamos hablado de los destinos o los avatares o las aventuras de la pulsión. En tanto, estaba en juego una transformación en lo contrario, es decir, que lo aparente de un sentimiento o un síntoma en el sujeto no tenía que ser pensado como que realmente eso es lo que le acontecía, porque tanto el sentimiento como el síntoma son efecto ya de algo, ¿no? De un proceso, son resultado, no son la causa, sino el efecto. No es que uno está de una manera porque tiene un síntoma, o no está de una manera porque tiene un sentimiento, sino que el sentimiento y el síntoma son resultado de un proceso de pensamiento, podríamos decir, ¿no?, del sujeto. Entonces, estos destinos de la pulsión, que también los nombra Freud como 4 tipos de destinos o de aventuras o avatares o ¿no?, diferentes nombres le da, que eran transformación en lo contrario, vuelta sobre la propia persona, ¿no?, que una persona puede tomar una actitud aparentemente pasiva y es súper activo, o una persona puede estar totalmente activa y en realidad tiene una posición pasiva. O sea que nada es lo que parece, por esta característica de la actividad psíquica que es la pulsión, o el trabajo psíquico que es la pulsión, ¿no? Esta exigencia de trabajo psíquico para cualquier movimiento del sujeto, movimiento anímico, movimiento humano. O también otro de los destinos era la represión, ¿no? En tanto, la represión tiene la característica de reprimir significantes. Cuando yo no tolero una frase,
o una cuestión, puedo reprimir, ¿no?, su significante, ¿no?, y queda libre su afecto, ¿no? O puedo desplazar el afecto, ¿no? O sea, reprimo el significante, quiere decir que voy a hacer una metáfora del sujeto. No voy a hablar de mí, pero voy a hablar de algo para hablar de mí. Voy a decir en sesión, por ejemplo, que mi mamá no me deja analizarme, ¿no? Cuando es una parte de mí, no me deja analizarme, ¿no?, que lo llamo mamá. O puedo decir, ¿no?, me da miedo, me da mucho miedo el color azul, ¿no? Y resulta que ese miedo es verdadero, pero el azul es el afecto ese del miedo se ha aferrado a un color azul, pero en realidad la fuente del miedo es otra, no el azul, ¿no? Es decir, que esa forma de moverse de la pulsión en la represión, que es una, en la transformación en lo contrario es otra, en la vuelta sobre la propia persona es otra. Tiene toda esa complejidad. El ser humano tiene esos mecanismos para expresarse, ¿no? Y otro de los destinos que Freud nombra es la sublimación, ¿no?, que es, ya veremos, otra forma son 4 formas de gozar, o 4 formas de procesar, o 4 formas de expresarse, ¿no? Entonces, el 4, decíamos, está permanentemente, hola Elena, hola Susana, hola Paula, ¿qué tal Carlos?, ¿no? Están presentes. Y cuando digo que, ¿no?, decíamos la vez pasada, hablar de la pulsión en sus 5 niveles, ¿qué incluíamos? El complejo de castración, el nivel fálico, ¿no?, como el tercer nivel. El primer nivel decíamos que era el oral, el segundo el anal, el tercero el fálico, el cuarto el escópico y el quinto el invocante, donde los objetos en juego de esas pulsiones eran diferentes, ¿no? Siempre los vamos a denominar objeto A, ¿no? El objeto A en la pulsión oral era el pecho, perdido, o sea, ya no me ha dejado el agujero, me ha dejado el objeto A. Habíamos visto que era ese interior excluido, o ese excluido en nuestro interior, ese lugar que en el otro con mayúscula, lugar del lenguaje, es necesario, ¿no?, que tenga forma de A. Habíamos visto que la pulsión es la que me va a permitir hablar, la que me va a permitir ir al otro con mayúscula. La pulsión no tiene nada que ver con el otro con mayúscula, pero es lo que me permite, ¿no?, es mi forma de gozar del lenguaje. Va a ser, ¿no?, según lo que diga, se me puede interpretar una manera de gozar u otra. Entonces, el otro con mayúscula tiene siempre forma de objeto A. De objeto A como lugar vacío, como objeto perdido. Porque a veces, ¿no?, digamos, el objeto A, la angustia, que es la que me permitía separar goce y deseo, ¿no?, que me permite en ese nivel, en el tercer nivel, que es el nivel del complejo de castración, ¿no?, la angustia, ¿no?, el afecto que no engaña, el único afecto verdadero, me muestra, ¿no?, que el deseo es una cosa y el goce es otra. Pero este nivel, ¿no?, esta angustia no es angustiante. Esta angustia es expectación. Esta angustia es
esa que me defiende del susto, del sobresalto, que me acontece la enfermedad o me giro hacia una posición neurótica o de todas esas posiciones donde el sujeto va a gastar una serie de energías sin que sea energía social, ¿no? Eso me lo va a dar el hecho de que en lugar de ser esa angustia del vacío, del agujero que me va a permitir relacionarme con el exterior, que ese otro con mayúscula tiene que estar agujereado por el objeto A. O sea, el otro con mayúscula tiene que tener para mí forma de objeto A. ¿No? Esa posición es la que me da el complejo de castración. O sea, la castración le va a hacer que el otro con mayúscula, que das din, que la madre fálica quede castrada de falo. Y por tanto, ese lugar del lenguaje que yo tuve que ir al lugar de la madre para el niño es el otro prehistórico, es el lugar del lenguaje. Es el lugar donde yo voy a habitar para adquirir el lenguaje, en un hablante deseante, que es la función madre para mí, que es el otro prehistórico que dice Freud, das din, ¿no? Das din, que es ese real tocado por el significante, ese lugar de la palabra donde me va a permitir acceder a él, por medio, habíamos visto, de aquella pregunta que decíamos, me habla, pero ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué desea de mí? ¿No? Es el enigma del deseo del otro, es el que me va a hacer, ¿no? Hablar, hacerme el sujeto del lenguaje, ¿no? Entonces, ese lugar del otro con mayúscula, yo cada vez que hablo tiendo a querer decirlo todo, pero el todo, ¿no? Si lo quiero decir todo, si yo quiero hablar paso a paso lo que pasó en el primer minuto, después en el segundo, después en el tercero, no, nadie me entiende y soy insoportable, ¿no? Y nadie quiere hablar conmigo. Tengo que, ¿no?, decirlo de manera que, digamos, prestarme a ser sujeto del lenguaje, hablar, ¿no?, de manera que el otro me dirijo al otro, pero ya voy a gozar del otro, voy con mi pulsión. Va a ser un habla pulsional, no va a ser un habla digamos, que coincida con ninguna realidad, porque la realidad la voy a forjar después de hablar, ¿no? No hay realidad prediscursiva, no hay realidad antes de la palabra. Por eso que lo que me pasó o mi historia no es sino después de hablar. No es contando mi pasado, sino que me presto a esa manera pulsional de hablar, ¿no?, esa manera pulsional de dirigirme al lugar del lenguaje, un uso pulsional del lenguaje. Cuando espontáneamente te dejas conversar, dices más y mejor que cuando quieres decirlo todo, y cuando quieres memorizar la escena o cuando quieres, ¿no? Es decir, que la pulsión es la que te permite ir al lugar del otro, al lugar del lenguaje, y pero para eso, ¿cómo voy a poder usar ese lugar si no tolero, ¿no?, que el otro no sea completo? Es que es mejor que no sea completo. Es mejor hablar de manera un poco vacilante o un poco entrecortado que, bueno, digamos, es mejor hablar con los espacios que correspondan entre palabras que hablar sin esos espacios. De hecho, hablamos más, decimos más entre las palabras que con las palabras, ¿no? Lo que realmente
lo que realmente queda hablado es en los espacios, ¿no? De hecho, el que sabe puntuar mejor es el que más dice o mejor se le entiende. A veces no hace falta entenderlo todo lo que el otro nos dice. Entenderlo todo con la conciencia. Porque yo, si lo escucho, estoy entendiendo algo. Y yo lo que necesito es dejarme, ¿no? Escuchar. También la escucha va a ser pulsional. Tanto el habla como la escucha va a tener que ver con cómo me presto a escuchar de manera pulsional o me presto a hablar de manera pulsional o quiero escuchar o hablar de una manera ideológicamente racional, de forma racional, que decimos, lo quiero escuchar como si todo fuera cogitable, como si todo fuera, como si el otro con mayúscula fuera un lugar tipo código, un código de significantes, ¿no? Como si fuera un saco donde están todas las palabras, pero no, porque yo tengo que hablar con la ley del lenguaje, no con las palabras, ¿no? De hecho, si digo una frase donde falta un elemento, que siempre decimos, ¿no?, que el lenguaje es imperativo en su forma e inconsciente en su estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo hablo mejor? De manera inconsciente. El inconsciente siempre me lleva a buen puerto, a un buen decir. La conciencia es la que no se fía de mi inconsciente. Pero yo no me tengo que fiar de mi conciencia, me tengo que fiar de mi inconsciente. Hemos dicho que la diferencia entre el instinto y la pulsión era que la pulsión era un saber que no necesitaba del conocimiento. Acuérdense que es ese cuentito que hablan del mensajero que lleva el mensaje en la cabeza, cuando, ¿no?, entrega el mensaje que dice máteme, y él no sabe que lleva el mensaje de su propio destino, ¿no? Pues la pulsión es igual. Uno lleva un montón de saber, pero no sabe que lo sabe. Si se preguntan, pero sí, yo sabré hacer esto. Cuando uno todavía no ha hecho muchas veces o no se ha arriesgado a hacer un saber hacer, no se fía. Luego se fía solo porque cuando lo hace le sale, ¿no? Uno porque sabe que sabe conducir, porque conduce, pero no sabe por qué lo sabe, ni cómo lo sabe, ¿no? Que la diferencia entre el instinto y la pulsión es que el instinto es ese conocimiento que todo ser vivo tiene para cubrir sus necesidades, ¿no? Cosa que el ser humano no es instintivo. El ser humano no tiene un conocimiento, todo lo tiene que aprender, ¿no? Cualquier animal le enseñan 5 cositas, las que corresponden en cada momento, sus mayores, y ya tienen resuelta la vida. El ser humano, ¿no?, le enseñan lo elemental y él lo tuerce, lo recibe, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Y por qué pretenderá de mí? ¿No? Digamos, ya entra en sospecha. Ya el ser humano nunca aprende lo que le enseñan. Por eso que no existe el enseñar, existe el aprender. Existe que yo puedo decir, mira, aprendió, ¿no? No que yo le enseñé. Porque el otro, ¿no?, por su vía, por su camino, con su desconfianza, sus sospechas, su tal, fue aprendiendo, ¿no? Llegó a hacerlo. Y ni él sabe por qué camino, ¿no? Hombre, tiene que tener alguien que le enseñe, alguien que enseñe en algún lugar y él estar presente, ¿no? Él aprende más de los mayores, el niño, más de los padres, cuando ¿no?, él se dedica a saber cómo hace las cosas, que cuando le quieren enseñar exactamente cómo es, pero como cualquier persona, ¿no?, en cualquier aprendizaje, cualquier alumno le molesta que le enseñes, ¿no? En cambio luego, cuando él quiere aprender, si le interesa, lo aprende, no de manera fácil, es una decisión, es una elección,
Entonces, este nivel 3, ¿no? Que es el que va, que son 5 niveles articulados, ¿no? A ver si me dicen algo. Los labios son el objeto A de la pulsión oral. No, son la fuente. Una cosa es la fuente y otra cosa es, ¿no? el objeto. Si el objeto fueran los labios, se enfermarían. Hay enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas tienen la característica de hacer que la pulsión en estado psicosomático, fuente y objeto coinciden, ¿no? El objeto está, bueno, hay enfermedades de los ojos donde la mirada la tienen metida en los ojos. Eso solo produce enfermedad, ¿no? O el objeto, pecho, lo tienen metido en los labios. La anorexia, ¿no? Pongamos, es una enfermedad de ese nivel, ¿no? Entonces es la fuente, ¿no? Y además son los labios pulsionales, ¿no? En su, como contorno. Y contorno no es este contorno anatómico, sino que mi boca puede ser así, ¿no? O así, según el momento. La intensidad, el flujo es el mismo. Imagínate que flujo en una dimensión así o que flujo en una, ¿no? Digo que a veces uno parece que grita y no grita nada, en cambio lo dice, ¿no? En silencio, en bajito y es más fuerte, ¿no? Digamos, cuando le dicen perro ladrador, poco mordedor, ¿no? En cambio te lo dicen, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Uno se queda temblando. A ver. Paula Oscar Wilde dice algo como: si quieres aburrir, intenta contarlo todo. Muy bueno, sí. Así es, ¿no? Porque a veces contarlo se puede contar en 3 segundos. El otro quiere más, pero bueno, ¿no? Eso ya es una demanda que necesita escuchar tu voz. Es una posición masoquista, ¿no? Porque ya vimos también, ¿no? Habíamos visto que para hablar del nivel 3 y nivel 4, o del 4 y 5, mejor dicho, que sería la pulsión escópica y la pulsión invocante, Freud trabaja la pulsión escoptofílica o exhibicionista y la voz. Para trabajar la voz o la invocante, la pulsión invocante, usa el sadomasoquismo. Por eso cuando Freud trabaja estas, son pulsiones exhibicionistas, no tanto como perversiones. Porque las perversiones para Freud son parte de la constitución normal, es el polimorfismo infantil. Otra cosa es las perversiones como padecimiento, donde ya son, digamos, él dice que todas el conjunto de lo que denominamos perversiones, ¿no? Desvíos de la fuente, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, en la histeria puede ser que, recuerdo un caso donde tenía un dolor sobre la pierna, ¿no? Era un caso donde la histérica o el histérico habla con su cuerpo y en lugar de decir no puedo dar un paso más, dice o no puedo, en esta ambición que tengo no lo puedo alcanzar, me pasa que no puedo caminar, ¿no? Entonces era un sujeto que tenía dolor de piernas, no se podía mantener en pie, poner en pie, ¿no? Dar un paso. Entonces, Freud observa que esas zonas donde la fuente se suelen llamar zonas erógenas en la pulsión, ¿no? Pues hay zonas donde la histeria asienta su síntoma, o el mecanismo de conversión que llamamos una parálisis facial, una ceguera histérica, una mudez histérica, una sordera histérica,
eso que digo, son zonas histerógenas. Es decir, la fuente se ha desplazado. La zona erógena, o la fuente, es los labios, ¿no? La zona bucal, la zona anal, la zona, ¿no? Los ojos y digamos, los músculos del habla, cuando están en otro sitio, digamos, están desplazados, es señal de histeria, ¿no? Así como habíamos visto que en los perversos querían marcar antes que suelen ser donde uno de esos aspectos es único en o sea, es una manera de gozar única. El voyerismo, el exhibicionismo, un poco de sadismo, un poco de masoquismo, pertenece al acto amoroso, digamos, al acto de relacionarse con los otros, pero combinaditos, ¿no? Cuando solo es una forma, cuando yo solo soy sádica con los otros, sádica es, como es en relación a la voz, alguien que no para de hablar y que no deja hablar a nadie, pongamos. Todo el mundo es alguna vez sádico, ¿no? Pero una cosa es que ese aspecto es normal, puede ocurrir en un profesor. Ahora yo estoy siendo sádica con ustedes en silencio y yo hablando, ¿no? El silencio, digamos que es en relación a la voz, en relación al objeto. Entonces, cualquier desvío, cuando en la perversión, dice Freud, el sujeto surge, en la pulsión surge después del movimiento de vaivén, ¿no? Sale del cuerpo, va, rodea el objeto y vuelve a la zona erógena, ¿no? Sale de la zona erógena y vuelve a la zona erógena. Entonces, luego todo el cuerpo es zona erógena, por eso vemos que puede hacer síntomas, etcétera, etcétera. Pero dentro, vamos a decir las reglas generales y luego ya hablaremos de las variaciones, ¿no? Entonces, cualquier desvío de esas zonas, ¿no? Digamos que en la pulsión, que el sujeto surge después de ese movimiento, en la perversión se pone en el lugar del objeto, ¿no? Ese lugar, yo como perversa, en una posición perversa, me posicionaría como sujeto en el lugar del objeto. Ya no soy un sujeto, ¿no? Sino un objeto. Es decir, ya no soy un sujeto que habla dirigiéndome al otro con mayúscula como si fuera un objeto A, ¿no? Mi estructura de fantasma, ese barrado, operación deseante objeto A. Sino que soy un objeto A que, ¿no? Forjo un S barrado. O sea, estoy en el lugar del objeto A, en el lugar del objeto de la pulsión. En lugar de ser después del movimiento, formo parte del movimiento. Lo mismo que decíamos que en la histeria había un desplazamiento de la fuente, ¿no? O, digo, ya vamos a ir viendo, o pregunte, mira, aquí me dicen algo, ¿no? Marta, Elena, ahí no ha aparecido nada. Marta, el objeto A es el objeto erogeneizado o libidinizado. No, porque el objeto erogenizado o libidinizado ya sería el objeto amoroso. Hay que distinguir el objeto de amor o el objeto de elección, como elección de objeto, del objeto de la pulsión, ¿no? El objeto de la pulsión es el objeto perdido. La voz, la mirada, el excremento, el pecho, ¿no? No hay que confundirlo con el objeto erogenizado. Yo no erogenizo ese lugar. Bueno, sí, puedo erogenizarlo, pero ya tengo un problema. Ya tengo, ¿no? Si yo erogenizo ese objeto, soy perverso. Un minuto, gracias. Entonces, ¿se entendió, no? Y podríamos decir que no todo lo erogenizado se enferma, pero que lo enfermo está erogenizado. Por eso me has dicho antes de que si los leves fueran el objeto se enfermarían, porque no se puede ser fuente y objeto a la vez. ¿O por qué? Que no todo lo que es... No, digamos, que yo erogenizo, que yo tenga una zona histérica, no quiere decir, primero, no es que lo haya erogenizado, ¿no? Está erogenizado esa zona,
¿Por qué? Por interpretación, ¿no? Freud descubre que se puede desplazar la fuente, que se puede desplazar la zona erógena, que en ese síntoma habla con esa zona erógena. Digamos, es como para distinguir lo que sería una parálisis orgánica de una parálisis histérica. Él, en una parálisis orgánica, si pinchas con una agujita, la persona no siente nada. Está anestesiada la zona, está paralizada. En cambio, cuando pinchaba en la zona, en la zona paralizada a la histérica, ¿no? Le produce, no, que se excita, de que, ay, que estoy haciendo un acto así. No, le producía sensaciones. Dice, uy, ¿cómo puede ser que, no? Esto no es una parálisis orgánica. Digo, que no lo piensen como que uno va por ahí erogenizando, tomando por objeto ¿no? La zona, la cara. No, ella, por ejemplo, en ese caso decía, era un síntoma que cuando fue interpretado quería decir, lo que me hizo fulano de ti, de ti, fue una ofensa, fue como una bofetada. Entonces ella no lo dijo que la ofendió aquella cuestión, simplemente se le paralizó el rostro. La zona de la bofetada quedó paralizada, en estado, ¿no? Se le erogenizó. Pero es una erogenización, digo que no lo tienen que pensar en términos comunes, sino simplemente aceptar como reglas para distinguir, para saber diferenciar una psicosomática de una histérica, porque la interpretación es distinta del síntoma, ¿no? El síntoma siempre es el resultado. Entonces, cómo ha llegado la histeria a ese síntoma es diferente a cómo ha llegado el enfermo psicosomático a ese síntoma. No puedo interpretar lo mismo de la misma manera. El síntoma de la histérica es una frase, tiene historia, decimos. En cambio, el síntoma del psicosomático no tiene historia. Hay una fusión, ¿no? Hay un autoerotismo, decimos, ¿no? Bueno, seguimos conversando, porque a ver si, muchas gracias. Hola, Norma Cirulli. Gracias. A ver, aquí hay muchas frases que no he visto. Gracias, qué bueno. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Gracias por el tiempo producido. Muchas gracias. Vale, Virginia, gracias a ti. Gracias a todos. Un abrazo. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Fantástica. Gracias, Bárbaro. Besos a todos. Hasta la próxima a todos, a todas, a cada uno y a cada una. Chao. Cierro.